¿Cómo están? Linda lluvia, abundante lluvia esparciste sobre tu heredad exhausta, dice la palabra. Y bienvenida esta lluvia. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, el verso 17. Y estamos a una semana de haber celebrado la resurrección de Cristo y un poquito una continuación este mensaje de esta mañana. ¿Qué pasó después de la resurrección? Es importante recordar estas cosas, estos detalles tan importantes, ¿no? Tan importante de aquel que es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Rey, Jesucristo vive. Qué importante, Él vive. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Interesante y profundo, ¿no? Otra versión lo dice, y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él. ¿Es correcto? ¿De qué serviría si Él no resucitó? Pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. Otras versiones, la fe de ustedes es ilusoria, la fe de ustedes no vale para nada, entonces la fe de ustedes es inútil, la fe no vale nada y todavía son culpables de pecado. Todavía cargaríamos con esa culpa sobre todos aquellos errores, nuestros pecados, todo lo que hemos cometido. No habría posibilidad, quizás estaríamos que nos rociaran con la sangre del Cordero como lo hacían los sacerdotes de la antigüedad en ese tiempo, si perteneciéramos al pueblo judío. La fe es vana, dice, y la palabra vana, justamente como otras versiones lo tradujeron, vacío, inútil, una búsqueda infructuosa sería. ¿Qué buscaríamos si no da fruto? Una necesidad sin propósito. Entonces, con esta resurrección hay tres cosas que quiero compartir. ¿Qué efectos produce la resurrección? ¿Qué pasó luego de la resurrección y qué hacemos con esa resurrección? Tres cosas que son importantes y profundas para cada uno de nosotros. Entonces, algo muy conocido, creo que todos lo sabemos, qué efectos produce la resurrección en la vida del creyente, es que su resurrección nos justifica. Dice la Biblia que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuésemos aprobados por Dios. O sea, resucitó para nuestra justificación. No tenemos que buscar, hay que estar aprobados por Dios, como dice la Escritura, pero procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es otra aprobación. Tiene que ver con mi vida cristiana, con mi vida de meditación, con mi vida de oración, con mi vida de buscar en la palabra. Esta aprobación me aprobó porque borró todo mi pasado para vivir una vida nueva, una vida abundante como Jesús nos ofrece y que se cantó muchas veces. Dice Isaías 53, más el herido, para recordar lo que fue, ¿no? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Qué tremendo. En él cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y sigue, y podemos ver hasta el verso 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. Es bueno recordar
este sacrificio de Jesús, este relato de Isaías, esta profecía de Isaías que se cumplió, tiene que ser vívida en nosotros para saber la importancia de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, lo hizo por toda la humanidad. Qué importante es esto. Claro, esto es una ilustración de lo que los judíos hacían y que está allí en Levítico capítulo 16 en adelante, todo este relato, cómo era el cordero sacrificado en ese tiempo. O sea, ese sacrificio en la cruz, podemos decir que satisfizo completamente las exigencias de la justicia de Dios. No hay justicia por nuestras manos, sino la justicia de Dios. Y nos asegura salvación. Nos asegura salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y por confesarlo con tu boca que eres salvo. Todo esto lo conocemos nosotros, pero es bueno tener este recordatorio. Con el corazón, dice Reina Valera, esta es nueva traducción viviente, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso me han escuchado muchas veces decir, cuando hay una campaña evangelística, que es válido, no estoy anulando, pero simplemente nos quedamos con aquel, quien acepta a Cristo en su corazón, no, hay que confesarlo y creer en el corazón. Si yo no lo confieso, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, no existe, porque es por confesión. Lo que yo confieso tiene validez. En segundo lugar, su resurrección nos da poder para vivir en victoria. Muy importante esto, esa muerte es la muerte de la obra en mi vida y por medio de él tenemos ese poder. Dice Efesios 1, pido que les inunde de luz el corazón, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, pero esta versión lo dice así, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. No es un poder para ese momento y otro poder de menor categoría, de menor nivel para nosotros. Es el mismo poder que Jesucristo se levantó de los muertos, opera en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Porque somos herederos, lo dice acá, somos de su rica y gloriosa herencia para vivir una vida en victoria. Como decía antes, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida zoe, más de lo necesario para cada uno de nosotros. Su resurrección garantiza la vida eterna. Sabemos que es la vida abundante y vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es que da vida eterna por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Vida eterna. Ahora viene este repaso de lo que significa esto, era necesario. Ahora, ¿qué pasó después de la resurrección? ¿Qué pasó en ese tiempo tan tremendo que marcó un hito, un antes y después en la historia? Dice Mateo 27, 50 al 53, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, envió, remitió el Espíritu. Habíamos visto un poquito el domingo pasado. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Podés imaginarte esto? Porque podemos ver las películas de los zombies, que aparecen todos. Y una serie, Walking Dead, algo así, ¿no?
yo la vi un poco, es tremendo, pero esto no asustaban a nadie. Esto es tremendo, yo leo esto y digo, qué tremendo. Primero se rasgó el velo de arriba abajo. Hubo un terremoto, estos días hubo temblores, ¿en dónde era? En Taiwán, creo. Y en Nueva York hubo temblores y todos se asustaron. En Taiwán casi se caen los edificios. ¿Y cuántos temblores hubo? Pero acá hubo una tierra, la tierra que tembló, las rocas se partían. El espectáculo, el testimonio para todos los que estaban allí debe haber sido impactante. Algunos habrán dicho, ¿cómo metimos la pata? ¡Qué poder tremendo! Pero lo tremendo es lo que se abrían los sepulcros y empezaron a levantarse los muertos, porque es el poder de la resurrección. Se aparecieron a muchos en la santa ciudad en Jerusalén. Un espectáculo digno de una película de Hollywood con todos los efectos especiales. Acá no había efectos especiales, todo real era. Todo real, estaban viviéndolo en ese momento. Acá 3 acontecimientos. El velo del templo se rasgó, estaba dando un mensaje. Hasta ese tiempo, hasta ese momento, solamente podía entrar en el templo, en el lugar santísimo, conocemos, era el sumo sacerdote, para ofrecer ese sacrificio. Y solamente él, pero ahora hay libertad. Hay libertad, viva la libertad. Hay libertad para poder entrar al lugar santísimo. Y todos poder tener esa comunión con Él. Estar en intimidad con Él. Es un privilegio que el Señor nos da. Antes era para uno, ahora es para todos. Para todos aquellos que se acercan a Él confiadamente en el lugar santísimo. Porque ya se partió. De arriba abajo. La tierra tembló, se partieron las rocas. Entonces me está diciendo esto también, me da a entender, o puedo entender, que no hay ni corazón duro que pueda resistirse al Señor. Y porque la Biblia también me lo enseña, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Entonces, por más duro que sea, tendrá que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el Señor. Y hubo una resurrección, las tumbas se abrieron y aquellos primeros creyentes que recibieron el mensaje oyeron la voz del Señor y se levantaron a adorar en la ciudad santa, a adorar a Jesús. Lo que en realidad, como dice la Escritura, durmieron, porque Jesús no está muerto, duerme. La Biblia me habla de la muerte como el dormir, solo duermen. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Qué pasó después de la resurrección? Se apareció el ángel cuando las mujeres estaban en la tumba y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y corrieron los discípulos y encontraron que allí no estaba Jesús, su maestro, su guía, aquel que había estado 3 años con ellos. Y el sudario estaba allí bien dobladito, en realidad no era un sudario, hay un error allí, un sudario es para los que sudan, los muertos no sudan. Una especie de mantel, dicen los escritores, que se usaba en las comidas, y cuando terminaban las comidas de agradecimiento, cuando había estado satisfecho, doblaban bien. Fíjense el simbolismo que tienen, y lo dejaban bien acomodadito. Jesús terminó, dobló todo, estaba satisfecho con lo que había hecho. Satisfecho, había terminado ese tiempo allí. Se le apareció a los discípulos 40 días para completar, porque no terminaban de entender la situación de cómo iba el asunto, las preocupaciones que tenían. Pablo más adelante dice que se apareció a más de 500 hermanos. 1 Corintios lo relata así. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
de los cuales muchos viven hoy, en ese tiempo, por supuesto, y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La humildad de Pablo. Está, en pocas palabras, resumiendo todo lo que pasó. Se apareció a los 500, se apareció a Jacobo, se apareció a los discípulos, y después me apareció a mí, que soy el más pequeño de todos, de los apóstoles. No soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, no tenía la tarjeta como algunos tienen, te muestra, toma, soy el apóstol. En serio te lo digo. ¿La humildad dónde está? Me está mostrando humildad y Pablo lo está relatando de esta manera. Y todo eso que apareció antes de todo esto, recordaba el otro día, allí en Lucas 24, en el camino de Emaús, que aquellos iban que no entendían nada, iban hablando cosas entre ellos. ¿Qué hablaban entre ellos? Ahora me pregunto, ¿cuál es nuestro hablar? ¿Qué hablamos nosotros? Las cosas buenas de las cosas malas, ¿cuál es nuestro diálogo? ¿Es de fe? ¿Es de esperanza? ¿O es de enojo? ¿De críticas? ¿De malas palabras? ¿Qué hablamos? ¿Palabras que destruyen o palabras que edifican? ¿Qué hablamos? Lo cierto que ahí iba Jesús caminando con ellos y lo llamaron forastero. Era el único forastero que no conoce lo que ha pasado. Un extraño. Y muchas veces Jesús parece un extraño para nosotros. Un extraño. Es un forastero porque no le damos todo el lugar en nuestras vidas. El lugar que se merece y que corresponde. Forastero le dijo a Jesús. Entonces la resurrección de Cristo nos dio fe, la resurrección de Cristo nos dio esperanza, nos dio seguridad, promesa de vida eterna, no solo la promesa, sino la realidad, que la muerte fue sorbida, dice 1 Corintios, fue bebida, fue tragada completamente. Ahogada significa está consumida, devorada. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa resurrección? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que aprender a caminar en el poder de la resurrección en nuestras vidas. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Podemos tener muy bonitas palabras, pero poder. Y poder para no un show, para un espectáculo, no, poder para vivir, para vencer las situaciones que nos toca vivir. Por eso está la fe, está la palabra. Eso es el poder. Durante el ministerio de Jesús hubo varias resurrecciones. Varios han resucitado. La hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín. Y la más conocida de todo, ¿cuál es? La de Lázaro. La de Lázaro, la que todos comentamos, porque era el amigo de Jesús. Y fue un momento quizás, para definirlo más llamativo, más espectacular. Pues estaban allí todos y el grito de Jesús, Lázaro sal fuera, y salir de la tumba, que la piedra fue removida, etcétera, etcétera. Ahora, los discípulos nunca predicaron del poder de la resurrección de Lázaro. Predicaron siempre el poder de la resurrección de Jesús. Por demás que ellos han sido testigos, que han quedado asombrados, impactados de esa experiencia, seguían predicando el poder de la resurrección de Cristo. Y hay una diferencia entre esas dos resurrecciones. Vamos a suponer que Lázaro era un hombre que tenía debilidades, seguramente, porque era un hombre como nosotros. Un hombre que quizás, ni suponer, tenía malos deseos, puede poner malos pensamientos,
malas reacciones, etcétera, etcétera. Ahora, hiede ya decía, había olor feo, ¿no? Cuando salió, se levantó, que lo desataron, él salió con las mismas, las mismas debilidades, las mismas quizás malas reacciones, malos pensamientos, malos deseos. Vino con el paquete, sí, impactado porque estuvo muerto, quizás la experiencia de haber vivido eso pudo haber sido testimonio, etcétera, etcétera, pero se vino con todo. Ahora Jesús murió y enterró los pecados de la humanidad. Los míos, los tuyos, allí los sepultó, los dejó allí. Lo de Lázaro fue un cambio físico, lo de Jesús es espiritual, profundo, hasta incomprensible. Lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, los dejó todo allí en el fondo, en el infierno. Y recordar, y por eso leía Isaías, la muerte de Jesús, y lo decía brevemente el otro día, era lo peor de las peores torturas que había en el Imperio Romano. Lo peor de lo peor era una muerte larga, lenta, dolorosa. Es bueno recordar eso, que lo hizo por nosotros. Lo peor de lo peor lo vivió Jesús. El máximo dolor había allí en ese momento. Y Jesús tuvo que beber de esa copa. Es una copa que tenía que beber. Él se adelantó un poco más, dice Mateo, y se inclinó rostro a tierra mientras oraba: Padre, de mí, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque Reina Valera dice: pasa de mí esta copa, pero en realidad es una copa de sufrimiento. Pero que sea tu voluntad. ¿Qué había dentro de esa copa? No el vino que celebramos la Santa Cena como lo vamos a celebrar después. Estaba lo que yo te decía, todos los pecados horribles que nos podemos imaginar de la humanidad. Y los no tan horribles también. Y los que pasan inadvertidos también. Y los que meto debajo de la alfombra también. Todo allí, toda la mugre de la raza humana quedó allí. Por eso él podía decir, justificando su momento: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Porque ese calvario, en ese madero, fue un sufrimiento físico, como decía antes. Mamma mía, qué terrible. Pero cargar con todo eso, beber esa copa, creo que fue más doloroso. Porque él habla de la copa de ese momento. Posible pasa de esta copa. Y Jesús fue allí y antes de entregar, oró Jesús, recibió, antes de ir a la cruz, cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Y el otro día lo mencionaba, cuando dijo: consumado es, consumado es. Había finalizado la obra, teleió, completo, puso fin. Y tenía que ver también para que todos entendieran en ese tiempo, los soldados romanos, todo lo que allí podían escuchar. Como decía el otro día, seguramente lo dijo con intensidad. Cuando en el circo romano, en el Coliseo romano tan famoso, que tanta sangre se derramó allí, traían los gladiadores, no de las películas. Los gladiadores a combatir, a muerte. Y elegían así para que viva o así para que... Y cuando el vencedor, ese gladiador, le venían distintas naciones, el más fuerte, el más hábil, el más poderoso, daba la última estocada para matarlo, decía:
teleio es, consumado ese término. Le estaba dando un mensaje a todos los romanos. También vimos que algunos no entendieron un pepino porque se jugaron las vestiduras de Jesús. Verdaderamente este hombre era justo, dijo Pilato. Verdaderamente, claro que sí que era justo. Ahora, Colosenses me dice que ese tiempo, ese momento, lo expresa Pablo, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, si hubiese habido internet, todas las redes sociales hubieran transmitido la vergüenza, cómo los humilló a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Los humilló públicamente. En ese tiempo, los pocos o muchos que habían. Los humilló públicamente, anuló. O sea, si tenés una vocecita, que podemos decir diablo, pues esas son nuestras voces nada más internas, que te quiere acusar, ya lo anuló Cristo. Lo dice acá. Todo lo que no eras, ay, en el pasado vos eras esto. O si alguien te señala con el dedo, vos en el pasado era. O sea, Cristo lo anuló. Fui transformado por su poder. O sea, Él recibió ese poder y autoridad para desplazar a todos los principados y potestades que gobernaban los aires. Y se fue al cielo, ascendió a los cielos a reinar con el Padre, a la diestra de Dios, a su lugar de origen, no a otro lugar. Un lugar que ya conocía, porque es parte de todo eso. Sin embargo, no tuvo inconveniente de hacerse como nosotros, para mostrar que se puede en la vida. Dice Efesios, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todo hijo de Dios, todo aquel redimido por la sangre de Cristo es iglesia. No son estas cuatro paredes, está debajo de nuestros pies. Y los discípulos predicaban de ese poder. Pedro predicó del poder de la resurrección y se convirtieron 3.000. 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Después, más adelante, Pedro predicó, un hombre cojo se sana, predica y 5.000 personas más se agregan a la iglesia. Siguieron predicando y las multitudes no se podían contar, dice la Biblia. Porque era el poder de la resurrección. No era teología, no era doctrina barata. La mejor teología que podemos hacer en nuestras vidas es meditar en la palabra de Dios y tener la experiencia con Dios. Personal, íntima. Conocerlo a Él. 2 años después de Pentecostés, una tercera parte de Jerusalén ya era salva. 20.000 personas. Se calculaba que había unos 60.000 habitantes en Jerusalén en ese tiempo. En ese periodo corto de gente, el 33% de la población de Jerusalén conocía a Cristo. ¿Cómo recibimos nosotros ese poder de la resurrección? Por herencia. La ley de la herencia es muy importante. O sea, la ley de la herencia es el canal por medio del cual Jesús nos puede transferir todo lo que ganó en la cruz y en su resurrección. Lo dice la Biblia, ¿eh? No es una frase bonita que se me ocurrió. Lo dice la Escritura. ¿Por qué? Cuando estábamos el viejo hombre, que la Biblia nos dice que era el viejo Adán, ¿qué recibimos de Adán? ¿Qué heredamos de Adán? Todo lo contrario. En Cristo recibimos esa herencia de poder. Funcionó con Adán, tiene que funcionar con esta ley de la herencia en Cristo. Dice
la Biblia, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto corresponde a todo, a todas las cosas de Cristo. Entonces el poder de la resurrección tiene que ser una realidad de nuestra boca, de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente. Ahora, dice la Biblia, que frases que aparecen en la Biblia, ¿no? Somos sepultados en Él. Y lo simbolizamos con el bautismo. ¿Qué simbolizamos? Sepultados a la vida vieja, salimos a la vida nueva. Dice la Biblia que somos resucitados con Él. También dice glorificados con Él. ¿Cuántas veces nos dice en Cristo? Fuera de Cristo no, en Cristo. Sentados con Él en lugares celestiales. Todo eso me habla de herencia. Él nos resucitó, nos sacó de esa vida vieja. Dice Romanos 6, para ir terminando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso hay que andar en el poder de la resurrección. Predicar del poder de la resurrección. Creer en ese poder de la resurrección. ¿Y cómo puedo caminar en ese poder de la resurrección? La única condición de vivir esta vida de resurrección es lo que hizo Jesús. Uy, ¿me van a sacrificar en un madero? No, estar listo a morir todos los días al ego. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, a la carne, a la independencia, a la autosuficiencia, a una vida egoísta. Crucificar el yo. Que Cristo viva en cada uno de nosotros. Ahora, Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dejamos de vivir nuestra vida, pero vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Para recibir este poder de la resurrección, lo hacemos por fe. O sea, crucificar ese viejo hombre a través de la ley de la herencia y recibir esos beneficios en nuestras vidas. Poder predicar ese poder de la resurrección. Y Juan 12 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto lleva? Mucho. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Eso es vivir en el poder de la resurrección. No para mostrarnos, no para hacernos ver, no para que nos conozcan, no para el éxito. El mejor éxito que podemos tener es que Jesús diga, yo te conozco. No como dijo, no te conozco, apartados de mí, hacedores de mal. Yo te conozco. Yo te conozco. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, amado Jesús, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias
por tan obra, tan semejante, imposible de comparar. Todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Nos has creado a cada uno de nosotros para levantar tu nombre, para adorarte, para alabarte, para servirte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que celebramos y recordamos estas cosas tan importantes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.